Dios les bendiga, hermanos de la primera Asamblea de Dios de Victorville, y bendiciones para todas aquellas personas que nos están mirando en diferentes partes del mundo. Sean bienvenidos a nuestra escuela dominical. Y este día vamos a tener nuestra clase número 11 de nuestra guía. Les invitamos que tomen su guía, tomen su Biblia, tomen un cuaderno si quieren hacer apuntes. Y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hemos estado aprendiendo acerca de la gracia, acerca de la fe, de los requisitos para la salvación. Y el día de hoy vamos a mirar la clase de los hijos de la promesa. Y le voy a invitar que abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 29. Ese es nuestro versículo clave del día de hoy. Dice así la palabra del Señor: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hemos estado aprendiendo a través de estas clases, de estas dos clases pasadas, la preocupación del apóstol Pablo por la vida espiritual de los Gálatas, porque los judaizantes estaban enseñando que tenían que obedecer o cumplir la ley de Moisés para poder ser salvos. Pero Pablo, en esta clase y en esos versículos que vamos a leer, razonaba a través de las experiencias de Abraham y de sus hijos para enseñarles que el legalismo es una esclavitud espiritual que solo se puede superar regresando a la fe en Dios. Vamos a ver, como punto número 1, tenemos liberados y adoptados por la fe. Verso 23 del capítulo 3, vamos a leerlo, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que viniese la fe. Aquí está hablando y se refiere antes del sacrificio de Cristo, el cual nos brindó salvación a toda la humanidad. Antes que viniese la fe, antes que viniera Cristo, hiciera la obra en la cruz redentora. Las demandas de la ley eran imposibles de cumplir. La clase pasada nuestra hermana mencionó que eran 613 códigos que se tenían que cumplir. Entonces era algo imposible, porque si fallaban en uno, fallaban automáticamente en todos los mandamientos de la ley. Pero nosotros, dice aquí el apóstol Pablo, estábamos confinados bajo la ley. Y confinados significa ser hecho prisionero. Aquí el apóstol Pablo está comparando a la ley como una prisión espiritual, como una prisión que no deja salir, que se mantiene bajo llave. Y esa llave es la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Esa es la llave para salir de toda prisión espiritual de la que se está hablando aquí en estos versículos. Y en Romanos capítulo 7, verso 7, el apóstol Pablo dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciéis. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Fíjese, si no existiera la ley. El apóstol Pablo dice que la ley en sí no es mala, no es pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos enseña lo que es malo y lo que no es malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Simplemente nosotros tenemos una lucha constante que es con nuestra carne. Y cuando la carne, nosotros nos enteramos de que algo no le agrada a Dios, como que la carne quiere hacer siempre lo contrario, quiere hacer lo que a Dios no le agrada. Pero el apóstol Pablo aquí está escribiendo que el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Y el perdón de pecados, hermano, no tiene sentido para ninguna persona si ellos no creen que están haciendo algo malo. Es por eso que mucha gente no quiere acercarse a Dios, porque dice: ¿por qué tengo yo que pedir perdón? ¿O por qué tengo que acercarme a Dios si yo soy una persona buena que no hago nada malo? Como ellos no tienen el conocimiento que están pecando, por eso no tienen la necesidad de acercarse a Dios, de buscar una solución, de buscar la salvación. La ley había tenido el dominio total en el judaísmo desde los tiempos de Moisés, debido a que era tan duro de cumplir esas demandas. Pero había judíos que ellos de corazón buscaban a Dios. Y ellos querían obedecer a Dios y querían cumplir la ley en su totalidad, pero eso mismo los llenaba de culpa porque sabían que no podían hacerlo. Era algo tan difícil de poder hacerlo. Así es que la ley nunca fue un sustituto o
Más bien, la ley nunca fue una barrera para la fe. Más bien fue una guía, fue el camino lo que nos iba a enseñar a nosotros a acercarnos a la fe, porque nos estaba preparando para lo que iba a venir, para que cuando Cristo viniera pudiéramos nosotros conocer la salvación. Verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, de manera que la ley fue o ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y aquí la palabra ayo significa en el griego paidagogos, que de aquí viene lo que nosotros conocemos como pedagogos, como maestro, ¿verdad? Una persona que enseña. Pero en este contexto, el apóstol Pablo no está hablando de un maestro, más bien está hablando de un custodio, de un supervisor, de un guardia. Y aquí la palabra ayo significa eso, porque las familias griegas y las familias romanas empleaban esclavos o siervos para que ellos se hicieran cargo de sus hijos, para que ellos los guiaran, para que ellos los enseñaran, para que ellos los estuvieran vigilando y los llevaran a todas partes. Pero también dicen los comentaristas que si era necesario que los corrigieran, los tenían que corregir. Así es que el ayo era una persona que les enseñaba a los niños hasta la mayoría de edad. Y podemos, si usted lee y usted busca en los comentarios, dice que los niños que estaban bajo ayo querían cumplir la mayoría de edad porque ya querían ser libres de esas personas, porque la disciplina que recibían era estricta. Ellos querían ser libres ya. La ley fue nuestro ayo, le dice el apóstol a los Gálatas. A medida que nos mostraba nuestros pecados, se estaba cumpliendo la función para lo que había sido destinada la ley, llevarnos a Cristo. Y el propósito de la ley era revelar al hombre el pecado. La ley no es del todo mala, como lo mencionamos ahorita, porque nos da parámetros de comportamiento. Dios no quiere que nosotros guardemos la ley, porque Cristo ya la cumplió en su totalidad. La ley no puede quitar el pecado, la ley revela el pecado, pero no evita que nosotros cometamos pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, recordemos que ya había sido imputado en la humanidad desde Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Entonces el apóstol Pablo les dice que la ley había sido su guía. ¿Para qué? A fin de llegar a ser justificados a través de la fe en Cristo. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí se refiere, pero venida la obra de Cristo, o sea, la obra terminada. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es. Desde ese momento ya ellos ya no estaban bajo tutela de la ley, porque Jesús ya había cumplido todo en ese momento. Ahora bien, las normas morales de Dios nunca cambian y el Nuevo Testamento la reafirma. La diferencia es, ¿cuál es la diferencia? Ahora es que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que capacita a cada creyente a obedecer las normas que Dios tiene en su palabra. Por eso es muy importante que usted lea su Biblia, que usted medite en la Biblia, que usted busque a Dios y dedique siempre un tiempo para estudiar. Por eso nosotros siempre como maestros de escuela dominical le decimos que no falte ninguna clase, no se pierda ninguna clase, que lea su guía en su casa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir aprendiendo cada día y podamos mirar lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, vamos a mirar que el apóstol Pablo muestra 4 beneficios de la libertad en Cristo. Nosotros tenemos 4 y tenemos muchos beneficios, pero en estos versículos solo vamos a mencionar 4 beneficios de la libertad en Cristo. Verso 26 del capítulo 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Primer beneficio, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, pero aquí tenemos un conflicto, ¿verdad? Porque todas las personas dicen, pues yo soy hijo de Dios. Bueno, todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos de Dios por adopción. Los hijos por adopción son aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón a través de la fe. Y aquí les quiero leer en Juan capítulo 1, verso 2. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ese es un beneficio de la libertad en Cristo. Somos hijos de Dios. Usted y yo que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios. El segundo beneficio es que somos revestidos de Cristo. Verso 27.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Aquí no está mencionando o no se trata del bautismo en agua, que es un mandato, es un paso de obediencia que nosotros hacemos. Aquí más está hablando del bautismo del Espíritu Santo, cuando lo recibimos en el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús. Hemos sido unidos en Cristo a través de la salvación y nuestra posición delante de Dios ya ha cambiado. Hemos sido ahora revestidos en su muerte, en su resurrección y en su justicia. Y todo esto se refleja en nuestra conducta. Nuestra posición ha cambiado. Ahora somos hijos, también somos revestidos en Cristo. Qué hermoso es poder saber que nosotros podemos contar con estos beneficios en nuestra vida. Y Pablo le decía a los Gálatas, ustedes tienen estos beneficios, ¿por qué quieren regresar de nuevo a la ley? ¿Por qué quieren? Aparte que era algo irónico porque ellos no eran judíos, eran gentiles. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ustedes han sido revestidos del Espíritu Santo. Otro beneficio es la unidad de todos los cristianos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. El Evangelio destruye aquí toda barrera de orgullo, toda barrera de exclusividad. El Evangelio no es para ciertas personas, no es para ciertas razas. El Evangelio es para toda aquella persona que busque a Dios y lo acepte en su corazón. El que se hace uno con Cristo, se hace uno con los demás creyentes. Ahora somos uno, por eso nos llamamos hermanos, por eso nos llamamos unos a otros hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos unido en Cristo, entonces ya pertenecemos a una misma familia en la fe. Somos unos en Cristo y también somos herederos de la promesa. Verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Fíjese, la promesa, lo miramos en la clase anterior, la maestra anterior lo mencionó, que dijo que se le había dado una promesa a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones. Así es que esa promesa espiritual, ahora los que han creído en Cristo, venimos a ser parte de esa promesa, y los Gálatas eran parte de esa promesa porque ya pertenecían a Cristo. Y esas bendiciones espirituales nos pertenecen a cada uno de nosotros. Todos los creyentes son herederos de esa bendición que ha acompañado el pacto de Abraham a través de la justificación de la fe. Ahora todas esas bendiciones son parte de nuestra vida. Cristo nos las ha dado, Cristo nos las ha regalado. Es hermoso que nosotros saber que somos herederos también de esa promesa. Siendo que nosotros, ¿verdad? Los que no son judíos, todos somos gentiles, vinimos a ser parte de esa promesa por el amor que Dios nos tuvo. Ahora, vamos a ir al capítulo 4 de Gálatas, y el apóstol Pablo le dice que ellos eran hijos, ya no eran esclavos, y esto era muy importante, que el apóstol Pablo quería que ellos entendieran. Ustedes son hijos, ya no soy esclavos. Y aquí hace una comparación, una analogía, y vamos a leer en el capítulo 4, verso 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Fíjese, aquí está haciendo una analogía de un niño, ¿verdad? De un niño que está bajo la tutela de un siervo, de un esclavo. Y está comparando que el niño, aunque es dueño de todo, pero mientras sea niño y esté bajo los cuidados, no podía tener todos los beneficios o todos los derechos. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo la comparación de la posición y los privilegios de un niño con los de un siervo. La figura del niño y de esclavo simboliza la vida bajo la ley. O sea, no hay derechos, porque es algo muy, muy difícil. Y el adulto hijo aquí está simbolizando la vida en Cristo. Y aunque el niño era dueño de todo, mientras estuviera bajo la tutela de un siervo, no podía tener todo lo que él era, de lo que él era dueño. Y dice que también
nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, cuando éramos niños, le dice el apóstol Pablo, estábamos bajo la esclavitud del pecado, la esclavitud de los rudimentos del mundo, de las enseñanzas, puede ser de filosofías. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo exacto que Dios había determinado para que Cristo naciera en este mundo, nacido de mujer, dice, bajo la ley. Recordemos que todos los que nacieron de Moisés hasta Cristo nacieron bajo la ley y Cristo no fue la excepción. Cristo nació bajo la ley, Cristo fue enseñado bajo la ley, entonces Cristo fue el único que pudo cumplir la ley en su totalidad. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Fíjese, para fin de que nos redimiese, a fin de que Dios pagara ese precio, porque eso es lo que significa redimir, pagar el precio por alguien. Entonces, el Señor vino, pagó ese precio, ¿para qué? Para que no estuviéramos bajo la ley. Y el apóstol Pablo le dice, Cristo ya pagó el precio. Ya ustedes ya no están bajo la ley. Ahora ustedes han recibido esa adopción, ya han sido hechos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjese, qué bonito. El Señor ya nos hizo hijos y ha puesto en nuestro corazón y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí el espíritu de Dios. Y ahora que dice que el cual clama Abba Padre. Y Abba es una manera de decirle de una manera más íntima al Padre, de dirigirnos al Padre. ¿Verdad? Usted puede decirle papito, papi, de una manera más íntima, porque hemos podido tener ese beneficio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bonito. Y entonces aquí nos enseña y les enseña el apóstol Pablo que ellos ya no tenían que regresar a la esclavitud. O sea, ustedes ya no son esclavos, ya son hijos. Entonces, ¿por qué vivir o por qué querer regresar a algo que el Señor ya ha hecho, a algo que el Señor ya ha pagado, ha hecho algo que el Señor ya cumplió? Y los niños en aquel tiempo, según la cultura, ellos terminaban de ser instruidos por su ayo. Depende de la cultura, depende, por ejemplo, los griegos terminaban a los 18 años, y ellos tenían una ceremonia que se llamaba apaturia, y con esa ceremonia ellos ya pasaban a la vida adulta. Los romanos eran entre los 14 y los 18, y a los, más o menos dicen los comentaristas que a los 16 se les hacía una ceremonia que se llamaba la toga virilis, y ahí recibían su bienvenida a la vida adulta. Y los judíos se les hacía el bar mitzvah a los 12 años, y ellos ya eran llamados adultos. Ellos ya habían sido libres de su ayo. Qué hermoso es que Cristo ya nos liberó de ese ayo, de esa ley. Nosotros no tenemos que llevarla ni que cumplirla, porque aparte no podríamos. No podríamos. Son muchos códigos, son muchos mandamientos. No podemos con dos, como mencionamos se mencionó en la clase pasada, ¿verdad? Los dos principales que dejó el Señor Jesús, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que son difíciles, entonces no podemos nosotros ni queramos regresar a la ley como los Gálatas lo estaban haciendo. Verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no sus dioses. Cuando no conocías a Dios, pues servías a dioses ajenos, lo que no conocías. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien, aquí como que hace una corrección el apóstol Pablo, dice, ahora conociendo a Dios, bueno, espérate, más bien que Dios, que somos conocidos por Dios, fíjese. Porque cuando aceptamos a Cristo, ahora somos conocidos por Dios. El Señor nos acepta, el Señor nos limpia, el Señor nos justifica, y ahora Dios nos ve a través de su Hijo. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos ese gran privilegio, esa gran honra de que Cristo no nos mira tal y cuales somos, sino que Él nos mira, en nosotros Él mira a Cristo. Y Él tiene un amor tan grande hacia cada uno de nosotros. Y dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué te quieres volver
a esas enseñanzas de la ley, a esos yugos, a ser esclavos nuevamente. Y dice verso 10, guardar los días, guardar los meses, los tiempos, los años. Y ellos querían volver a guardar eso. ¿Por qué? No porque Pablo se los había enseñado, sino porque los judaizantes se los estaban enseñando. Y aquí dice, das una pregunta, ¿cómo es que quieres volver a hacer eso? O sea, la ley es insuficiente para salvar. La ley era insuficiente, pero la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. No se le tiene que añadir nada más. Simplemente nosotros buscar a Dios y obedecer la palabra del Señor. Pero no podemos añadir obras que nosotros podamos hacer, porque la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a ganar el cielo por obras, ni nadie se puede ganar la salvación por obras. Antes, las personas que hemos sido salvos hacemos obras, pero no para ser salvos, más bien para agradar a Dios y por amor a Dios. Por eso nosotros hacemos obras. Y el verso 11 dice el apóstol Pablo, me temo que lo que yo he hecho, lo que yo les he enseñado, que lo que yo les he predicado, el tiempo que les he dedicado, se los estoy parafraseando, ¿verdad? El tiempo que yo los discipulé no haya servido para nada, que haya sido en vano, porque ustedes quieren volver. Los Gálatas habían entendido que habían sido esclavos, habían entendido que eran pecadores y que Dios les había hecho libres de todo eso, que los había hecho hijos. Pero ahora abandonaron todo esto. ¿Por qué? Porque querían volver a lo que les estaban enseñando los judaizantes. Querían hacer o cumplir la ley. Y el apóstol Pablo, me imagino que se ha de haber sentido muy triste, muy apesarado. Es como cuando usted trabaja con una persona y le dedica tiempo, le enseña, lo instruye, lo capacita, lo discipula y de buenas a primeras después le dice, ya no quiero seguir, mejor me regreso a mi vida anterior porque creo que estaba mejor allá. Entonces, esto le pasó al apóstol Pablo con los Gálatas y Dios no quiere que nosotros nos lo vamos. El Señor ya nos ha librado de un yugo de esclavitud grande, de pecado en nuestras vidas y Él no quiere que nosotros volvamos atrás. Porque usted puede decir, bueno, pero si nosotros, nadie nos enseña la ley. Sí, en estos días hay gente que enseña que se tiene que judaizar para ser salvos. Y nosotros, aunque lo queramos hacer, no podemos y no vamos a poder obtener la salvación a través de eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Y al hacerlo nosotros le estamos quitando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Le estamos teniendo en menos la gracia, el sacrificio de Cristo. Cristo ya vino a sufrir, vino a pagar por nosotros, porque ninguno de nosotros podíamos pagar por nuestros propios pecados. Así es que nosotros somos libres y el apóstol Pablo dice, ya no regreses a la esclavitud, ya tú has sido libre. Y más adelantito, usted lea ese capítulo de Gálatas 4, porque no nos da el tiempo de leer aquí todo el capítulo, por eso usted tiene su guía para que usted estudie su clase. Y verso más adelante dice el apóstol Pablo que él estaba volviendo a sufrir dolores de parto, o sea, le estaba volviendo a doler, o sea, ya le había dolido ganárselos para Cristo, porque él había hecho sacrificios, las idas hasta allá, las enfermedades que tuvo que pasar, todo lo que él tuvo que pasar, las persecuciones, todo lo que él pasó en su momento para llevarles el evangelio a los Gálatas, como que había sido en vano. Y decía el apóstol Pablo, otra vez estoy volviendo a sufrir. Y eso, nosotros como mujeres, las que somos mamás, estamos bien, podemos conocer de ese tema, ¿verdad? Porque hemos sufrido los dolores de parto, aunque se ponga la inyección, ¿verdad? Como quiera, duele los partos. Y el apóstol Pablo dice, como si me volviera a doler otra vez, si me volviera a doler. Y el deseo de Pablo es que Cristo fuera formado en ellos, en los Gálatas. Y es el deseo también de cada de nosotros como maestros. Y ese es el deseo y el propósito de Cristo, que Cristo nos dejó la palabra de Dios, que seamos formados como Cristo, que seamos más como Él. Porque recordemos que Cristo viene por hermanos que se parezcan a Él. Entonces nosotros tenemos que parecernos más a nuestro Dios, más a nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya dejemos todo lo del pasado, todo lo de la esclavitud, todo pecado. No queremos volver a lo demás. Mucha gente dice, creo que me iba mejor cuando estaba en el mundo. Eso es una mentira totalmente.
porque no nos iba mejor. No nos podemos engañar. Nos va ahora mejor con Cristo y nos va a ir mucho mejor con el Señor Jesucristo en nuestra vida. Ahora, vamos al verso 21. Vamos a ir al verso 21 del capítulo 4. Y vamos a ir a nuestro punto número 3 porque somos hijos de libertad. Nosotros somos hijos de libertad. Somos libres por la promesa de Dios. Somos hechos libres por la libertad. Entonces, vaya ahí al verso 29. Verso 29 del capítulo 4. Dice así. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por poder del Espíritu. Me salté un poco los versículos porque pues no nos da el tiempo, pero usted puede leerlo. Pero aquí el apóstol Pablo les hace también una comparación de dos pactos, de dos hijos que nacieron a través de Abraham, ¿verdad? Que uno fue Ismael, el hijo de la esclava, y que otro fue Isaac, el hijo de la libre. Y para que ellos entendieran, el apóstol Pablo tenía que enseñarles la historia del Antiguo Testamento para que ellos supieran la descendencia de Abraham y ellos pudieran entender. Las dos madres ilustran los dos pactos. Agar era una esclava, era el pacto establecido en el monte Sinaí y significa las obras de la ley, significa esclavitud. Y los judaizantes querían tratar de imponer a los cristianos gentiles porque pensaban que el propósito de la ley era la justificación a través de las obras. O sea que para ser salvos tenían que cumplir la ley. El otro pacto era Sara, representaba a la mujer libre. La gracia representaba la gracia y la libertad. Ese era el nuevo pacto mediante todos los que creen en Jesús son justificados a través de la fe. Y todo el que cree en Jesús se convierte en hijo de la promesa. Ismael simboliza la vieja naturaleza del creyente. Isaac simboliza la nueva naturaleza del creyente. Entonces aquí el apóstol Pablo, se los voy a parafrasear, dice: ya no somos hijos de la esclava. O sea, ya no somos hijos de la esclava. ¿Por qué? Porque los hijos de la esclava no tienen parte de la bendición de los hijos. Solo los creyentes, los hijos verdaderos, tienen parte de esa bendición. Pablo hace un llamado a los cristianos gentiles a que retomaran nuevamente su identidad de hijos de la mujer libre, de aquellos que habían sido justificados ante Dios. Y aquí un versículo dice: echa fuera al hijo de la esclava. En otras palabras está diciendo: echa fuera todo legalismo, echa fuera todos aquellos rudimentos que no sirven y pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ahora, hermanos, demos gracias al Señor, porque el Señor nos ha hecho hijos. Dejemos todo lo de atrás, todos los rudimentos, todo lo que nos ha esclavizado, dejémoslo atrás, echémoslo fuera y agradezcamos a Dios. Démosle gracias, adorémoslo, porque Él nos ha recibido como hijos. Él nos ha dado fe, Él nos regaló esa gracia, Él nos ha dado esa salvación. Pero ahora nosotros somos responsables de cuidar esa salvación. Así es que en esta hora agradezcámosle a Dios porque nos ha hecho sus hijos. Nos ha hecho sus hijos y nos ha brindado esas promesas. Nos ha hecho parte de esas grandes bendiciones que Él le prometió a Abraham. Ahora nosotros somos parte, somos herederos también juntamente con Cristo. Y en esta hora vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta clase, porque el Señor nos ayude cada día a vivir siempre como hijos, como hijos. Acuérdese, su identidad es de hijo, nunca es de esclavo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, Padre, por esta clase, Señor. Gracias, Padre eterno, por que tú nos enseñas a través del apóstol Pablo, de esta carta que escribió a los Gálatas, Señor, todo lo que tú les habías regalado a ellos y ahora es parte también de nuestras vidas, porque tú nos has hecho tus hijos a través de la fe, Señor, en ti. Gracias porque tú nos has liberado de todo peso de esclavitud, de todo peso de pecado, Señor. Nos has, Señor, liberado, nos has llenado nuestra alma, Señor, de tu presencia, nos has sellado con tu Espíritu Santo y ahora podemos dirigirnos delante de ti, Señor, con ese corazón agradecido y podemos decirte: Abba,
Padre. Podemos decirte, papito lindo, te necesitamos todos los días de nuestra vida. Agradézcale a Dios y comparta esto con su familia, comparta con amigos, comparta con sus primos, con sus familiares, comparte esta clase. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan ese Dios poderoso y que les quiere dar esa promesa de bendición. No se pierda las siguientes 2 clases porque nos faltan 2 clases más para terminar el libro de Gálatas. Así es que los esperamos el próximo domingo, no se lo pierdan y Dios les bendiga, les deseamos una hermosa tarde.